¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo Ciudadanos. Estamos transitando lo que en apariencia podrían llegar a ser las últimas semanas de este confinamiento, pero bueno, todo es terreno de especulaciones y de conjeturas, no tenemos ninguna certeza, de modo tal que mantenemos los mismos preceptos que cuando arrancamos con este aislamiento y vamos a ser un Ciudadanos más con todas las voces de los actores principales de esta pandemia. Saludo, como siempre, al staff completo, empezando por Rosario Asperuel. ¿Cómo te va, Rosario? Buenas noches. Buenas noches, sale equipo y audiencia. Como vos bien dijiste, nadie puede hacer futurología y realmente es un escenario donde hay que seguir semana a semana. Esta semana lo que tenemos también es una entrevista a un diputado nacional que se contagió de coronavirus en el marco de su trabajo en el Congreso junto a otros diputados nacionales también. Así que bueno, esto es un virus que nos afecta a todos por igual, así que el diputado también nos va a contar cuál es su estado de salud y también cómo ve el escenario político. Muy bien, saludo al señor Pico Sansone. ¿Cómo te va, Pico? Buenas noches. Bien, ¿cómo están todos y todas? La verdad es que, bueno, una semana o unas semanas que se vienen claves. La situación no es fácil, particularmente en La Plata. Los centros que habían sido acondicionados para recibir pacientes ya están recibiendo pacientes, de manera que, bueno, estamos en guerra. Ojalá sea como decís vos, que sean los últimos tramos, pero me parece que todavía hay que darle pelea a este maldito virus. Muy bien. José Luis Carut, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Leo, hola Rosario, hola Pico. Me sumo a lo que decía Pico recién, ¿eh? Hay que seguir dándole batalla a este virus. Para mí no van a ser las últimas semanas. Uno de los temas que charlamos con Rosario y el diputado Miguel Base. También estuvimos charlando con el senador nacional Esteban Bullrich sobre el famoso comunicado que muchos dicen abrió una grieta dentro de la oposición. Bullrich fue uno de los que habló del tema. Y otro tema a tener en cuenta, fase 4, fase 5 en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. Por cuestiones técnicas, la semana pasada no pudimos pasar las notas de los intendentes de Magdalena y de Roque Pérez. Esta semana vamos a saber cómo es vivir en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires que prácticamente están saliendo de la cuarentena. Perfecto, ese es el menú, están hechas las presentaciones, solo resta sentarnos y ver Ciudadanos. Los invitamos a acompañarnos. Si hay algo en que todos estamos de acuerdo, es que el coronavirus o COVID-19 no distingue. Es un virus ultrademocrático, porque afecta a todos, a todas las clases sociales, a todos los credos, a todas las razas, absolutamente a todos. Y el claro ejemplo es el diputado Miguel Base, que, ¿por qué digo que es el claro ejemplo? Porque es un legislador nacional y porque participó de la última sesión del Congreso de la Nación y dio COVID positivo. Diputado Base, muy buenas noches, bienvenido a Ciudadanos. Queremos saber cómo se dio cuenta que fue positivo de COVID-19, más allá que en esa sesión, en esa última sesión, 4 diputados dieron positivo de la enfermedad. Bueno, sí, pasó eso justamente. Yo participamos de la sesión de manera presencial. Como ustedes saben, la Cámara de Diputados de la Nación está funcionando con un sistema mixto. Algunos participamos en el recinto y la gran mayoría, alrededor de 40 participamos en el recinto, y la gran mayoría, más de 210, participan de manera virtual desde sus respectivas provincias. Yo participé en el recinto, hasta acá he participado de todas estas sesiones en el recinto, y uno de los diputados que estaba allí cuando volvió a La Rioja, un diputado riojano, cuando volvió a su provincia, le hicieron el análisis correspondiente, dio un resultado positivo, así es que nos pidieron a los otros diputados que habíamos estado por lo menos en ese sector del recinto, que hiciéramos los análisis, que hiciéramos el hisopado. De hecho, yo lo hice inmediatamente, y bueno, me dio positivo, de acuerdo al informe con muy baja carga viral, pero me dio positivo,
y así me enteré. Yo la verdad es que en ningún momento, ni antes, ni después, ni ahora, he sentido ningún tipo de síntoma, pero bueno, ese fue el resultado y ahora naturalmente estoy cumpliendo como corresponde con el aislamiento, ¿no? Miguel, ¿cómo fue? ¿Cómo pudo haber sido posible ese contagio? Digo, ustedes en el recinto estaban, me imagino, manteniendo la distancia, con uso de barbijos, y ya hay varios diputados, hay unos 4 o 5, ¿verdad?, confirmados, y está el resto en estudio. ¿Cómo cree que se pueden haber contagiado? No sé, Rosario, la verdad que no sé. La verdad es que nosotros efectivamente estábamos distanciados, nos sentamos dejando varias bancas entre nosotros y con barbijo permanentemente. Así que no sé, pero también es cierto que, bueno, tantas horas allá adentro, vas a saber cómo se puede producir una situación de esta naturaleza. De todas maneras, tengo entendido, la gran mayoría de los diputados que se han hecho el estudio no se contagiaron. Así es que, por suerte, creo que es una situación bastante limitada a algunos pocos y todos sin ningún tipo de síntomas, ¿no? Así que estamos todos más o menos bien. Bueno, y usted justamente había ido al recinto a tratar, entre otras leyes, la de la donación de plasma, así que imaginamos que después será un donante de plasma. Sí, no hay problema en la medida en que, por supuesto, eso supongo que será producto de una recomendación médica en el sentido de si uno ha generado o no los anticuerpos necesarios como para que efectivamente esa donación realmente sirva, ¿no? Pero sí, por supuesto, yo no tengo ningún problema, he sido por mucho tiempo donante de sangre, voluntario, así es que no tengo ningún problema. Miguel, si usted me permite, lo voy a cambiar de tema, porque este fin de semana fue el asesinato del exsecretario del actual vicepresidente de la Nación, Fabián Gutiérrez. Juntos por el Cambio emitió un comunicado que dejó al desnudo, al descubierto, una interna dentro de la oposición. ¿Cuál es su postura y la postura del radicalismo? Nosotros tenemos que tener una actitud muy responsable, muy seria, y marcar nuestras diferencias sin tratar de caer en una politización extrema de estas cuestiones, porque en realidad también así, en definitiva, terminamos perjudicando el funcionamiento del sistema republicano y democrático en su conjunto. Yo creo que tenemos que ser serios, tenemos que ser prudentes. Ahora, repito, desde la oposición también tenemos la obligación de exigir justamente que el Poder Judicial tenga la más absoluta independencia del poder político, porque esto hace al funcionamiento como corresponde de un país democrático y republicano, ¿no? Ya que está mencionando esta necesaria independencia de los poderes, ¿qué opina de el espionaje? Yo creo sinceramente que, bueno, primero y principal también en esto quiero decir algo que me parece que es conceptual. Yo creo que el sistema de inteligencia argentino es un sistema que adolece de muchísimos defectos y que dentro del sistema de inteligencia de la República Argentina hay personajes que deben ser excluidos y hay que trabajar muy seriamente dentro de ese sistema porque es, de alguna manera, una deuda pendiente de la democracia. Yo creo sinceramente que hay grupos que funcionan de manera autónoma dentro de este sistema, que funcionaron en todos los gobiernos, que le han causado perjuicios a todos los gobiernos y que efectivamente se dedican a buscar información de dirigentes sociales, dirigentes políticos, gremiales, periodistas, de personas en general sobre las que no hay por qué realizar ningún tipo de investigación y que después hasta se dedican a extorsionar gente. Me parece a mí que este sistema tiene esos defectos, no ha sido resuelto a lo largo de ningún gobierno, y me parece que en todo caso sí es cierto que en el último gobierno también siguieron funcionando estos grupos dentro del sistema de inteligencia. Por eso digo que la verdad es que no creo de ninguna manera que haya, habido una decisión política del gobierno anterior de investigar
a dirigentes incluso de su propio partido o de nuestra propia alianza, Juntos por el Cambio. Pero sí creo que ahí tenemos una deuda pendiente de no haber sabido resolver, no supimos resolver el tema del funcionamiento del servicio de inteligencia, y a lo mejor no tuvimos la conducción más idónea del servicio. Por eso digo, no creo que haya habido intencionalidad política de realizar este tipo de espionaje, pero está claro que el funcionamiento no ha sido el mejor. Pero también digo una cosa más. Lo importante no es lo que yo piense, lo importante es que la justicia también en esto pueda llegar, investigar, trabajar a fondo, con toda seriedad, con jueces probos, responsables, que no estén vinculados con ninguna posición política, pero que sea la justicia la que determine efectivamente qué pasó allí y se delimiten las responsabilidades correspondientes. Usted lo decía muy bien recién, el gobierno anterior, pasó en todos los gobiernos, ¿no? Pero el gobierno anterior no supo o no quiso desbaratar a estas bandas, a este grupo que trabaja dentro de la EXIDE, de la AFI, y que sigue trabajando, y da la sensación de que este gobierno tampoco lo va a hacer, porque vemos muchos funcionarios, legisladores, que pertenecieron a la CIDE y a la AFI. Y lo estamos viendo con expresiones, por ejemplo, de algunos legisladores y hasta de algunos funcionarios hacia periodistas, persiguiendo a algunos periodistas. Me parece una barbaridad. Yo creo sinceramente que uno de los pilares del funcionamiento democrático y republicano de cualquier país o de la Argentina es justamente la libertad de prensa, y hay que tratar por todos los medios de evitar criminalizar la actividad de los periodistas. Porque en realidad cuando se está haciendo eso, cuando se busca penalizar el desarrollo del periodismo, en realidad lo que se trata es de silenciar a la población. Por eso digo, es muy, pero muy importante garantizar la libertad de prensa, es muy importante garantizar que no existan presiones desde el poder político para limitar la actividad de prensa, para amenazar a los periodistas, porque estamos hablando, por un lado, del derecho que naturalmente tiene un periodista a trabajar con toda libertad y con todas las garantías del caso. Pero por otro lado estamos hablando del derecho que tiene la sociedad a informarse y a estar informada adecuadamente, y a partir de esa información tomar las decisiones que tenga que tomar. Los periodistas no son los que deciden por la sociedad. En todo caso, el periodismo informa a la sociedad después cree o no cree lo que informa el periodismo y toma las decisiones del caso. Por eso es que me parece que justamente uno de los síntomas de la pérdida de valores y de convicciones en la democracia y en la república es amenazar al periodismo, y por eso a mí me preocupa tremendamente, y desde el Partido Radical en este sentido tenemos una posición muy, pero muy clara. La libertad de prensa no se puede limitar nunca, y al contrario, hay que tratar de garantizarla permanentemente, aunque nos duela a veces a los funcionarios, a los legisladores o a los gobiernos, no importa. Lo mejor que nos puede pasar es garantizar la libertad de prensa, porque el país, la democracia, la república necesita que eso sea así. Y además, quiero agregar una sola cosa más. A veces estos planteos parecen planteos hechos desde, digamos, una mirada exclusivamente institucional, que no tiene nada que ver con las cuestiones cotidianas o con los problemas concretos de todos los días de la gente. No es así, porque en realidad, para que un país pueda crecer y desarrollarse económicamente, también necesita justamente de que se respeten los valores republicanos, el funcionamiento independiente de la justicia, el funcionamiento de la libertad de prensa, porque nadie quiere invertir ni apostar seriamente al crecimiento y al desarrollo en un país en el que estas cosas están limitadas. Sí, llama la atención que una de las conclusiones y uno de estos hechos que pueden llamarse hasta de censura previa fue hecha por una periodista como es Miriam Lewin, que es funcionaria en estos momentos nacional. ¿Ustedes desde la oposición la van a convocar al Congreso para que dé explicaciones? Sí, por supuesto, nosotros estamos planteando estas cuestiones y la verdad es que nos parece un error muy grave. Y además nos preocupa que existan dirigentes políticos del gobierno o del partido del gobierno que hacen
este tipo de afirmaciones. Nosotros en esto vamos a tener una actitud muy, pero muy firme. Así como, digo, no podemos exagerar posiciones con algunos problemas y tenemos que tratar de tener una actitud constructiva, tenemos que ser una oposición responsable. Y ser una oposición responsable significa justamente tener una actitud constructiva, tener una actitud positiva, no buscar que fracase el gobierno, pero ser muy, pero muy firmes al momento de determinados atropellos o determinadas acciones que tiendan a generar cuestiones que son muy complicadas en el país. Mi última pregunta, diputado, tiene que ver con el gobierno nacional. ¿Usted cómo ve que se siga extendiendo tanto la cuarentena y se deje de lado algunos temas que tienen que ver con la producción y con la economía? A ver, me preocupa. La verdad es que yo creo que el gobierno de Alberto Fernández ha cometido desde el inicio un error importante. No llegó con un programa económico, con un plan económico. El presidente Fernández, en cuanto asumió, a pesar de que durante la campaña dijo como correspondía, que dijera en definitiva que venía a reactivar la economía, y es cierto porque había que reactivar la economía, porque también es absolutamente cierto que en los últimos meses y años del gobierno de Juntos por el Cambio, el estancamiento de la economía fue muy importante, con el perjuicio correspondiente. Pero digo, Alberto Fernández cuando llegó, no llegó con un programa económico, con un plan económico. Se abocó casi exclusivamente al tema de la deuda externa y parecía ser que quería primero resolver el tema de la deuda externa y una vez resuelto el problema de la deuda externa, iba a poner en marcha o iba a anunciar algún programa económico. Nosotros en ese momento señalamos que eso era un error, que en definitiva había que darle al país rápidamente un plan económico para que hubiera algún nivel de previsibilidad y en ese plan económico, dentro de ese plan económico, naturalmente el tratamiento de la deuda externa. Ahora, después se sumó el tema de la pandemia, la cuarentena, el estancamiento de la economía instalado por el aislamiento preventivo, que agravó la situación. Entonces, hoy estamos con el tema de la deuda externa, discutiendo el tema de la deuda externa, sin un programa económico y con un estancamiento y una recesión feroz producida por esta situación, o agravada por esta situación. Yo creo que el gobierno rápidamente, pero muy rápidamente, tiene que convocar a todos los sectores, no digo a los partidos políticos también, pero digo a los sectores de la producción, a los sectores del trabajo. Le agradecemos mucho por su tiempo, Miguel. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, al contrario, un gran abrazo. Gracias. Bueno, cuídese. Gracias. Que salga lo antes posible.